El abogado general de la UE avala parte de la ley de amnistía, mientras dice que sí vulnera también en parte el derecho de la UE. El Supremo podrá mantener la inaplicación a Puigdemont, pero habrá que esperar a ver la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia Europeo, del TJUE. Por cierto, el abogado general, qué casualidad, es el mismo que el que ayudó a cargarse la doctrina Parot. La abogacía del Estado demuestra de quién depende, carga contra la UCO, la acusa de juicio paralelo al fiscal general y pide la nulidad del juicio a Álvaro García Ortiz. El Achacha difunde por primera vez un informe de delitos incluyendo el origen de los delincuentes. Bien, el 64% de los detenidos totales son extranjeros. Representan en España, que no se nos olvide, cerca de un 14% de toda la población. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues ya tenemos el dictamen del abogado general de la UE sobre la ley de amnistía. ¿El dictamen es la sentencia? No, no es la sentencia. ¿El dictamen se suele respetar? Sí, se suele respetar en la sentencia. ¿El dictamen es bueno? Miren, yo no les voy a engañar, no, no es bueno. ¿Dice todo lo que está diciendo el gobierno? No, tampoco es verdad. ¿Ha sido acogido con los brazos abiertos por los separatistas? No, tampoco. Percepción mía personal, da vergüenza emitir un dictamen de un abogado general de la UE, luego vamos a entrar en explicar quién es, que en 40 y pico folios, en menos de 50 folios, se ha despachado nada más y nada menos que una norma que se carga el sistema constitucional y la aplicación del Código Penal en España. Lo que tenía que dirimir aquí el abogado general de la UE no era si respetaba la Constitución española, que es obvio que no la respeta, por mucho que diga o que vaya a decir Cándido Conde Pumpido. No, no la respeta. O sea, ¿en España tenemos imperio de la ley? Sí. ¿Se viola el imperio de la ley? Sí. Por tanto, ¿es constitucional? No. ¿Se hace una inaplicación del Código Penal para que los amigos, aliados, socios de Pedro Sánchez se libren de cumplir sus penas y hasta de ser condenados y hasta de asumir que fueron una colección de delincuentes? Sí, por tanto no cabe en la Constitución. Bien, pero el abogado general de la UE no tenía que dirimir eso. Tenía que dirimir si respetaba el derecho de la Unión Europea, en concreto el TUE, el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea exige que los jueces sean independientes, que tengan capacidad y que la puedan ejercer. ¿Aquí se les ha permitido aplicar las condenas? No. ¿Qué debía decir este abogado general? Pues una cosa muy básica. Si quien manda en la aplicación de las condenas son los jueces y usted ha sacado una ley para que no lo puedan aplicar, acaba no solo de violar, sino de pisotear el Tratado de la Unión Europea. ¿Dice eso el abogado general de la UE? No, no lo dice. ¿Eso es bueno para la defensa constitucional? No, en absoluto. Bien, vamos a los pormenores. Y repito, sin celebrar en absoluto lo que ha pasado con este dictamen, que eso sí, vaya por delante, el dictamen no es la sentencia. Este señor, que ya les digo quién es, Dean Spillman. Dean Spillman, para la gente que no lo siga, no me extraña, va y resulta que es el jurista que acompañó a un tal López Guerra, a lo mejor se acuerdan ustedes de él. López Guerra fue secretario de Estado de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, fruto de las maniobras que se hacen con determinados gobiernos, se incrustó en el Tribunal de Estrasburgo. ¿Y saben para qué sirvió? Para dictaminar, anda, lo mismo que ahora. ¿Y qué dictaminó? Pues en favor de que era bueno o en favor de cargarse la doctrina Parot. Fruto de eso, 60 etarras salieron a la calle. Pues Dean Spillman es el mismo Dean Spillman de aquello. Y ahora resulta que nos ha tocado, lo de tocar, lo digo, lo voy a poner todo entre comillas, lo digo porque yo, estas cosas del azar en este tipo de cosas como que no me las creo, ¿vale? Bien, dicho eso, me imagino que alguien habrá presionado, me imagino que alguien habrá conseguido, porque que aparezca exactamente el mismo, que en el tema de Estrasburgo, que era otro tribunal, y aparezca ahora en el TJUE como abogado general para informar sobre este asunto, justo sobre este asunto, es llamativo, ¿verdad? Bien, dicho todo esto, lo que no está diciendo ese dictamen del abogado general es lo que está diciendo el gobierno. El gobierno ha salido, y mañana seguro que le van a escuchar porque tiene que hacer una exposición Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados, en alguno de los sitios en los que va a intervenir, y va a salir explicando que la Unión Europea les está avalando y que por eso van a seguir adelante con la ley Bolaños. La ley Bolaños que le quita a jueces independientes las instrucciones para que persigan la corrupción, para dárselo a fiscales dependientes para que no persigan la corrupción. Bueno, evidentemente el derecho de la Unión Europea no respalda eso. Y por mucho que diga Dean Spillman que el derecho de la Unión Europea
no se contrapone a la ley de amnistía, por supuesto que se contrapone. Veremos lo que dice la sentencia, repito, y veremos hasta qué punto son presionables los jueces. Este señor no es juez. Los señores que conforman el Tribunal de Justicia tienen otra formación y se supone que tienen otro código ético. Pero bueno, dicho eso, vamos a lo que sí que dice. Vamos detalle a detalle para que ustedes tengan toda la información. Bien, ¿qué es lo que está defendiendo Dean Spillman y por tanto el dictamen del abogado de la UE? Dice que no se viola el derecho de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea en materia antiterrorista. Yo quiero recordar que para tramitar esta norma se hizo un enjuague de considerar que había un tipo de terrorismo que era light y otro que no. Desde mi punto de vista, evidentemente, eso por supuesto que viola la normativa europea en materia de terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo es un delito que está tipificado y homologado en la Unión Europea. Por lo tanto, si la Unión Europea no acepta que haya delincuentes o terroristas de más grado o de menos grado, en cuanto entras dentro de la escala de terrorismo, se supone que tenías que estar fuera de cualquier posible amnistía, no entiendo cómo un dictamen de la UE puede aceptarlo a escala nacional. Bien, sigamos. No acepta que se esté violando el derecho de la UE, este dictamen, en materia de fondos de la Unión Europea. Nadie había planteado esto. No llego a entender por qué el dictamen de la Unión Europea entra en una cosa que no se planteaba. Ahora les explico porque me temo que es una insinuación. Pero si es una insinuación y no lo plasma, no tiene valor. Sobreentiendo que está insinuando que si no afecta a fondos de la Unión Europea, tampoco deberíamos fijarnos en la malversación. Miren, el delito de malversación también está homologado en la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que da lo mismo que tú robes fondos públicos de la Unión Europea que robes fondos públicos de Ceuta. Da olímpicamente lo mismo, o de Logroño, o de Calahorra, o de Oviedo, o de Vitoria, o de Madrid. Da lo mismo, porque como está homologado, debe tener el mismo efecto. Y si no se puede amnistiar un delito de malversación, no se puede ni en Logroño, ni se puede procedente de fondos de la UE. ¿Lo dice? No, tampoco lo dice, simplemente lo insinúa. O sea, ya les digo que el nivel de este dictamen es literalmente patético. Ahora, es con las cartas con las que vamos a tener que jugar, o mejor dicho, con las que va a tener que jugar el Tribunal de Justicia de la UE, que tendrá que emitir su sentencia. ¿Puede hacerle caso? Sí, es lo normal. ¿Puede no hacerle caso? Es lo anormal, pero puede no hacerle caso. Sigamos, y esto yo creo que es lo más grave. No acepta que sea una autoamnistía. Aquí se está cargando mucho diciendo Alberto Núñez Feijóo dijo que era una autoamnistía. Sí, lo dijo Alberto Núñez Feijóo, y sí, lo digo yo, y sí, lo dicen el 90% de los constitucionalistas, y sí, lo dijo el abogado de la Comisión Europea. El abogado de la Comisión Europea, en el dictamen de la Comisión Europea, aseguraron que era una autoamnistía. Es decir, que se había amnistiado a unos señores para que el que obtuviese el premio fuese Pedro Sánchez, porque esos señores a cambio le pagaban nombrándole presidente del gobierno. Le pagaban con el sellón de la Moncloa. Bueno, pues de una forma inexplicable e inexplicada. Porque no solamente es que no haya una argumentación clara para esto, para que considere el abogado general de la UE, considere que no hay una autoamnistía. Es que literalmente ni la expone. Les leo el razonamiento, porque es surrealista. Dice Spillman, no hay amnistía porque la tramitación ha sido fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista. Y, según esa tesis, nunca habría ninguna ley que fuera inconstitucional, porque todas habrían sido tramitadas con un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista. O sea, esa argumentación desde el punto de vista jurídico no vale para nada. Ahora, ¿nos han metido un gol por la escuadra con este punto? Nos han metido un gol por la escuadra. Bien, ahora vamos a donde no dice lo que está afirmando el gobierno. Es decir, donde sí acepta, incluso este señor Spillman, que se está violando el derecho de la UE. Sí considera que se viola el derecho de la UE, por ejemplo, en dar un plazo ridículo, 2 meses, a los tribunales para poder decidir si se aplicaba o no. Considera que se ha violado el derecho de la UE. ¿Dónde considera también que se ha violado? Por no permitir una investigación judicial real y correcta sobre si efectivamente se estaba afectando a fondos de la UE. Me imagino que en estos momentos ustedes deben estar mirando al techo y diciendo, pero si hace un momento el mismo abogado general de la UE había dicho que no afectaba a fondos de la UE. Sí, Dean Spillman. O sea, por un lado dice que no afecta y por el otro lado dice que no se ha dado tiempo para investigarlo. Y entonces, ¿cómo asegura usted que no afecta a fondos de la UE? Venga, sigamos. Pese a eso,
considera también que se viola por obligar a levantar medidas cautelares sin haber ni siquiera escuchado al propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Dónde sigue considerando que se viola el derecho de la Unión Europea? Por excluir de la tramitación y no escuchar a actores públicos que ejercieron la acción pública, por ejemplo, Sociedad Civil Catalana. ¿Dónde sigue considerando que se viola, que se pisotea el derecho de la Unión Europea? Bueno, pues porque es incompatible con la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque los tribunales no han podido hacer su función. Y ahora de nuevo estarán ustedes dando vueltas a la cabeza y diciendo, ¿pero no había dicho que no era una autoamnistía? Sí, les repito, Dean Stillman. O sea, según Dean Stillman, no es una autoamnistía, pero no se ha permitido mantener la tutela judicial efectiva a los tribunales españoles. Y todo esto sin dar una explicación sobre el fondo real, porque aquí la historia, y sobre lo que tenía que responder este señor, el abogado general de la UE, era sobre si se estaba haciendo una inaplicación, es decir, se estaba pisoteando el Código Penal a cambio de un sillón, a cambio de la Moncloa, a cambio de la presidencia. Sobre eso ni habla. Les repito que la explicación para decir que no es una autoamnistía es nada más y nada menos, espero que el tribunal que lo evalúe a este señor sea el mismo que evaluó la tesis doctoral de Pedro Sánchez, porque si no, según él no hay autoamnistía porque todo se ha tramitado por medio de un procedimiento parlamentar regular en el seno de un sistema democrático pluralista. Dices, ¿y? Según esta tesis nunca jamás se podría violar el Tratado de la Unión Europea. Y existe esa tramitación, ¿verdad?, en el seno del Tribunal de Justicia de la UE. Miren, se lo digo como es. Esto tiene una pinta de manoseo político de tres pares de narices. Tiene una pinta de presiones de muchísimo cuidado. ¿Es un golpe evitable? Es un golpe evitable. ¿Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE? Evidentemente. ¿Esto es sentencia? No, esto no es sentencia. ¿Esto tiene coherencia? No, no tiene ninguna coherencia. Por un lado está diciendo que considera que no hay una autoamnistía, por cierto, en contra, repito, de la propia Comisión Europea, y sin embargo luego enumera 4 o 5 puntos donde sí se está violando el derecho comunitario, el Tratado de la Unión Europea. Entonces usted debería haber dicho que la ley de amnistía no debería continuar, ¿verdad? Pero no lo dice. No lo dice. Veremos lo que pasa. Luego vamos a hablar en la tertulia con Fernando de Rosa. Él es diputado del Partido Popular, pero es de formación magistrado. Ya les adelanto que yo estaba hablando con varios juristas y tienen la misma percepción que les acabo de describir. No llegan a entender nada. Es un dictamen que, desde mi punto de vista, da vergüenza ajena. O sea, está hablando de una cosa tan importante como que puede estar abriendo la puerta a que separatistas aquí, en Francia, en Italia, en Holanda, decidan levantarse y en el momento en el que cojan una cuota de poder en sus parlamentos o en sus gobiernos, empiecen a dinamitar país tras país. Bueno, pero Dean Stillman, por lo visto, se siente más vinculado por tumbar la doctrina Parot o por avalar una ley de amnistía. Que les repito, cuidado, tampoco hagan caso de lo que está diciendo el gobierno, de lo que está diciendo Bolaños. Si lo hubiese avalado, no hubiese encontrado ni un solo punto en el cual estaría violando el Tratado de la Unión Europea. Y sin embargo ha encontrado 5 o 6 puntos de violación. Pues entonces, si ha violado el Tratado de la Unión Europea, dígalo claramente, que es más sencillo. Bueno, que tenemos que esperar al partido de vuelta, básicamente. Bueno, de hecho tenemos que esperar al partido, porque esto no es ni partido. Esto es el dictamen de este señor. ¿Que huele a tufo de manoseo político? Miren, de aquí a Cuba, 13 días ida y vuelta. Se lo digo como es. Que desde luego cuando lees esto te quedas con una sensación muy extraña y dices, perdón, ¿ustedes en la Unión Europea son los mismos que cargaron con toda la fuerza y con toda la virulencia contra Hungría y Polonia porque estaban metiendo mano en el sistema judicial? Que es verdad que estaban metiendo mano en el sistema judicial, pero que ustedes sí que cargaron porque aquellos eran de derechas. Y es que ahora, como son de izquierdas, es que vivimos en una Europa muy woke. Miren, yo no tengo nada de euroescéptico, nada. De hecho, sigo pensando que nos hemos librado de algunas cosas gracias a estar en la Unión Europea. Ahora, si alguien se pregunta por qué crece ese euroescepticismo, pues que se lea este dictamen. Porque la cosa era muy sencilla. ¿Alguien puede, a cambio de un sillón, regalar el perdón a los cumplimientos de las penas? No, ¿verdad? Es muy básico, es muy básico. ¿Alguien puede robarnos a todos los españoles nuestro Código Penal? ¿Puede robarnos nuestro país a cambio de tener un sillón? No, ¿verdad? Miren qué sencillo. ¿Esto lo respalda la Constitución española? La Constitución española, diga lo que diga Cándido Conde Pumpido, respalda lo que yo acabo de decir. Lo respalda el sentido común y lo respalda el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea no permite el pisoteo a la aplicación de las leyes por parte de los jueces. Y aquí se ha sacado una norma, que la podríamos haber denominado la norma Sánchez, porque ni norma de amnistía, ni ley de amnistía, ni norma proseparatista. No, era la norma Sánchez, era la ley Sánchez. Sánchez no estaría en el poder de no ser por la ley de amnistía. Eso es la ley de amnistía. Un pasaporte al sillón de la Moncloa. Se compró un sillón a cambio de regalar nuestro Código Penal.
Y esto es lo que debería haber dicho el dictamen del abogado general de la UE. ¿Lo dice? Ya se lo digo, no. ¿Dice lo que está diciendo Bolaños? Ya se lo digo, tampoco. Entonces tendremos que esperar, por desgracia, digo por desgracia, porque lo lógico hubiese sido que quienes creemos en una justicia que lo único que hace es aplicar las leyes, pues hubiese respaldado lo que les acabo de decir. Y no dice eso. ¿Dice lo contrario? Tampoco. ¿Qué quieren que les diga? Así estamos en la defensa de España, en la defensa de la Constitución y en la defensa incluso de la Unión Europea.